Empezó marzo y junto con eso, de a poco hay que empezar a pensar en la operación renta de este año, en la cual se incorporaron 2 nuevas declaraciones juradas, mientras que otras 11 sufrieron modificaciones. Para conversar de esto estamos en el estudio con el socio del área de impuestos de KPMG, John Droguet. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Estamos empezando, en realidad estamos a puertas de empezar parte el 15 de marzo, ¿no es cierto? Las primeras declaraciones. La verdad es que ya empezamos, porque la primera parte de la operación renta son las declaraciones juradas, y algunas de ellas parten los primeros días de febrero, y así sucesivamente existen declaraciones juradas hasta el 30 de junio. Para nosotros como personas naturales lo que más nos importa a partir del 1 de abril. ¿Qué es lo que se denomina el formulario 22, la declaración propiamente tal, que se efectúa entre el 1 de abril y normalmente el 9 de mayo de cada año? Claro. ¿Qué es la principal diferencia, usted diría, respecto a este año? Que generalmente hacer esta operación renta es casi un déjà vu, porque todos los años hay que hacerla, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cuál es la gran diferencia que usted diría que este año hay o no hay diferencia? Básicamente hay algunas diferencias en cuanto a las declaraciones juradas que se incorporaron este año. Se incorporaron 2 nuevas declaraciones juradas, como usted señalaba. Una relativa a los prestadores médicos, a las prestaciones de servicio que tienen que hacer la ISAPRE y FONASA. Otra relativa a los instrumentos de deuda pública, pero la verdad es que no tienen gran incidencia en las personas naturales respecto de sus obligaciones. Asimismo, hay otras 11 declaraciones juradas que se han modificado, que básicamente tienen por finalidad incorporar un mayor cúmulo de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que efectúe validaciones de carácter de cumplimiento e integridad de las declaraciones. Esto generalmente va dirigido, estas modificaciones que estamos viendo, por lo tanto, son más bien corporativas o de empresas, no son tanto de personas. Sí, yo diría que las principales modificaciones que uno podría mencionar son las que dicen relación con declaraciones juradas de los balances de 8 columnas, de las diferencias tributarias y financieras que contienen la contabilidad, que dicen relación con la determinación de las bases de los impuestos, pero afectan principalmente a las empresas que tributan renta efectiva en base a contabilidad completa. A nosotros las personas en general lo que más nos importa es cuando hay que hacer la declaración de renta, ¿no es cierto? El Servicio de Impuesto Interno nos presenta un formulario tipo, el formulario que una propuesta, ¿no es cierto? En general, ¿nosotros debemos hacer caso a esa propuesta o debemos modificarla o preocuparnos de modificarla? Yo diría que el contribuyente es responsable de ver la integridad de sus datos. Definitivamente el contribuyente que tiene esa facultad y esa responsabilidad. Ahora, en general los datos que contiene el Servicio de Impuestos Internos, las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos son bastante completas, son bastante buenas. De manera estadística, el año pasado el 50% aproximadamente de las declaraciones propuestas por el Servicio de Impuestos Internos fueron aceptadas por los contribuyentes. De modo tal de que yo diría que en principio es muy buen referente, una muy buena base, que podría ser aceptada previa verificación de la integridad de los datos. Si yo quiero hacer esta declaración antes, es imposible antes del 1 de abril, ¿no es cierto? No, entonces se levanta la posibilidad de efectuar las declaraciones a partir del 1 de abril. ¿Cómo lo hace también el Estado cuando hay personas que reciben rentas por sí mismas, ¿no es cierto?, como personas, y que entran dentro del global complementario porque tienen empresas o sociedades de inversión que también tributan, ¿no es cierto? El Servicio de Impuesto Interno ahí, recolecta los datos a través de las declaraciones juradas existentes. Hoy día, por ejemplo, ya existen 58 declaraciones juradas de las distintas fuentes de información. Una de ellas son las compañías, donde las compañías, por ejemplo, declaran los retiros que efectuaron los socios. O, por ejemplo, presentan declaraciones juradas de los honorarios que le pagaron a terceros respecto a la prestación de servicios a las compañías. De manera tal de que por las distintas fuentes de información, distintos retenedores, distintos responsables de estas declaraciones, va haciéndose un cúmulo de información a través de la cual el servicio recolecta las distintas fuentes de ingresos de cada contribuyente. Usted me imagino que trabaja con hartas personas y hartas empresas viendo cuáles son los errores típicos que uno, probablemente desinformado, comete cuando está haciendo estas declaraciones de impuestos. En general, sobre todo a nivel de compañías, los errores típicos dicen relación con diferencias que presentan sus balances respecto de la situación tributaria. La contabilidad financiera, ya sea en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, IFRS o el contexto financiero contable que lo lleve la compañía, tienen diferencias con la realidad tributaria subyacente que tienen las compañías. Normalmente estas dos realidades generan la necesidad de hacer una determinación de resultado tributario y ahí cabe la posibilidad de que las compañías se equivoquen y en definitiva no incorporen todos los agregados de deducciones que tienen las bases disponibles y la integridad de esos impuestos. ¿Y cuánto puede afectar también que eventualmente se dice que este año va a haber una gran discusión en torno a una posible reforma tributaria? ¿Cuánto puede afectar esto? Ya sería para la operación renta del próximo año, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto podría afectar estas modificaciones en que se produzcan errores? Respecto de esta declaración de renta, nada. Esta nada, no, eso ya sería para el 2013. Respecto a los ingresos
obtenidos durante el año comercial 2011, tributario 2012, la verdad es que no tiene ningún impacto. Y lo que venga en el futuro, ¿no es cierto?, tendrá que estar contenido en el proyecto de ley, en la ley que en definitiva se apruebe. Por lo tanto, no hay ningún efecto que hoy día se pueda determinar. En este momento lo que sí hay que tener en cuenta es que no se bajó finalmente nunca el 20% de las empresas, el impuesto del 20%. No, técnicamente lo que ocurre, la situación actual es que el impuesto a la renta provisoriamente se aumentó al 20% por este año comercial 2011, baja a un 18,5% durante este año y posteriormente vuelve al 17%. Esta situación es la que está vigente hoy día y esa situación se mantiene mientras no haya una ley que la modifique. Muy bien, muchas gracias entonces por haber comentado todos estos temas con nosotros, muchas veces muy difíciles, ¿no es cierto? Sí, son bastante técnicos. Más bien, Ari, usted tiene que estar estudiando mucho, ¿no? Permanentemente. Porque hay muchas modificaciones. Permanentemente, están modificándose las leyes y existen circulares, oficios, resoluciones que van además incorporando otros elementos que hacen más dificultoso el camino para estar al día en estos temas. Por supuesto. Muchas gracias, John, entonces, por haber conversado con nosotros acá en Agenda Económica. Perfecto, gracias a usted. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.